Si estás teniendo problemas aprendiendo un idioma, la pregunta principal que yo te haría es: ¿qué tanto has integrado el idioma en tu vida cotidiana? Por ejemplo, si estás viendo series, ¿las estás viendo en el idioma que estás aprendiendo o todavía estás viéndolas en tu lengua madre? Lo cual para mí es un completo desperdicio. O sea, si de por sí ya ver series puede ser un desperdicio, por lo menos ponlas en el idioma que estás aprendiendo. Ni siquiera importa si están dobladas, o sea, no importa si no es la lengua real de la serie, porque al final lo que tú quieres es practicar el idioma. Y si tienes, por ejemplo, una vida muy ocupada, pues es una de las mejores maneras de que tu descanso también se convierta en un tipo de estudio, porque al final pues tu oído se va a ir acostumbrando. Y si vas haciendo eso todos los días, va a llegar un punto en que te vas a sentir mucho más natural escuchando el idioma. Eso sería una cosa, ¿verdad? Series, teléfono, lecturas. Obviamente, y sería de muchísimo provecho si te puedes poner a hablar en ese idioma con alguien, ¿verdad? Así sea por chat, con alguna persona que te encuentres. Hay diferentes aplicaciones como HelloTalk, es una aplicación que recomiendo utilizar. Ahí podrías encontrar muchas personas. Y no importa si estás hablando de cosas importantes o no, al final estás utilizando el idioma. Entonces, esa es la pregunta: ¿qué tanto has integrado el idioma en todas tus actividades? Incluso si además de eso, por ejemplo, esa sería la siguiente pregunta, estudiando el idioma, porque no es nada más escuchar. Puedes generar frases, puedes imitar palabras, sonidos, etc. Pero es muy difícil que vayas a emular la estructura que tiene el idioma. Para eso requieres absolutamente estudiar la gramática. Y si no la estudias, normalmente tendrías que ser muy, muy analítico y tal vez tener ya una capacidad de comprensión muy grande. Luego, otro consejo es en realidad preguntarte qué tanto te gusta ese idioma, porque si por ejemplo no encuentras nada que te llame la atención a hacer en ese idioma, entonces pues muy probablemente no lo vas a aprender. En cambio, si por ejemplo, no sé, descubres que te gustan ciertos libros de cierto autor que están escritos originalmente en el idioma que estás aprendiendo, pues ya tienes un lugar en donde tener contacto con la lengua. Contacto con la lengua. O sea, con el idioma, claro, ¿verdad? O si por ejemplo descubres que, no sé, hay música que te gusta en ese idioma, pues también empiezas a escuchar ese tipo de música. Y de hecho este es otro punto. Si estás teniendo dificultades, una vez más, pregúntate si has integrado el idioma que estás aprendiendo en lo que te gusta. Y por ejemplo ahí también entra el campo de la música, porque escuchando música puedes aprender muchísima pronunciación, hasta estructuras, vocabulario, tantísimas cosas. Entonces eso es otro consejo. Yo incluso me llegué a poner a estudiar alemán o a acostumbrarme a escuchar alemán escuchando rap, por ejemplo. ¿Cómo se llamaba este cantante? Se llamaba... Hay una canción que se llama Las Ligen. ¿De quién era? Alligator. Entonces, pues ahí por ejemplo descubrí algo. O por ejemplo con francés está la famosa Andila. Tiene canciones muy, muy padres también. Y de esa manera pues empiezas a tener contacto con el idioma. Y hasta si estás disfrutando, de hecho no lo debo hacer entre comillas, si estás disfrutando, lo haces en el idioma. Y si vas en el coche, escuchas ese idioma. Otra cosa, podcasts. Ahí también se responde la pregunta de si he integrado el idioma en las cosas que me gusta hacer. Y por ejemplo, si hay temas que te interesan, por ejemplo, no sé, temas de economía o incluso de vida social o de salud, biohacking o cualquier cosa, pues escucha podcasts de eso en ese idioma. Ya deja de escuchar las cosas en español o en el idioma que sea tu lengua madre. Escucha todo eso en el idioma que estás aprendiendo. Y finalmente, y esto es un poco más extraño y tal vez no todos pueden hacerlo, pero también yo te recomendaría, si tienes ese tipo de nivel de obsesión, intentar pensar en el idioma. Cuando vas a hacer algo, pensar lo que estás haciendo pero en ese idioma. Eso es muy, muy útil. Por ejemplo, si, no sé, estás moviendo la silla, en lugar de decir yo empujo la silla, puedes decir, ¿cómo se dice eso en alemán? Y si no lo sabes, pues lo buscas, ¿verdad? Pero dices, ok, ich schiebe den Stuhl. Y así, o sea, vas intentando pensar todo lo que haces, ¿no? Estoy comiendo pescado, ich esse Fisch. O cualquier cosa. Eso ya es, pues, si tienes tiempo. Si no estás conviviendo con alguien más, pues lo haces. Es más, si estás conviviendo con alguien más, tal vez hasta le puedes mostrar eso. Aunque puede ser que se empiecen a fastidiar de ti, pero especialmente si no están estudiando ese idioma. Pero bueno, consejo también que yo creo que podría servir bastante. Y había un último. Sí. Escuchar a alguien que esté hablando ese idioma.
Yo una vez leí una anécdota de alguien que decía que estaba aprendiendo los idiomas yendo a misa, a escuchar misa, porque escuchaba al sacerdote hablar y dar la predicación, y mientras la persona hablaba, o mientras el sacerdote hablaba, esa misma persona estaba como repitiendo para sí mismo las cosas que estaba escuchando. Y eso lo puedes hacer con las series, lo puedes hacer cuando ves una entrevista, cuando escuchas música, obviamente, ¿verdad? Y así constantemente estás emulando los sonidos. Y aunque tal vez no captes todo, te empiezas a acostumbrar a estar haciendo todo eso en ese idioma. Esa es la clave de poder aprender un idioma de manera más rápida, es qué tanto ya integré el idioma en todas las actividades que estoy haciendo, porque en realidad siempre escuchas gente, siempre escuchas música, siempre estás viendo la televisión, esperemos que no siempre, pero muy constantemente. Probablemente escuchas podcasts y probablemente también estás leyendo contenido constantemente. Entonces, todas las actividades que ya estás haciendo, hazlas en el idioma que estás aprendiendo.